tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al grupo educativo Tayán. En esta oportunidad vamos a realizar un video que se refiere al sistema de encendido de una motocicleta. Vamos a revisar todo lo que refiere al sistema de encendido de sus componentes. Entonces empezaremos en esta oportunidad revisando el voltaje alterno de la bobina de alimentación que se encuentra en el alternador. Vamos a utilizar un instrumento para medir ese voltaje, como es el multitester. Hay que tener en cuenta que para hacer estas medidas en corriente alterna debemos usar en serie, instalar en serie un picómetro. Este instrumento sirve para censar todos los picos altos y bajos que tiene o que arroja la corriente alterna, en este caso la bobina de alimentación. Como vemos, tenemos ya el picómetro instalado en el multitester y nos vamos a ir al ramal de cables de la salida del alternador y vamos a ubicar el cable negro con raya roja, o en este caso negro. Ese sería el cable de alimentación de la bobina de baja. Muy bien, ahora vamos a colocar la punta roja del multitester. Lo vamos a colocar en el cable de salida rojo con raya negra o viceversa, que es el color que sale de la bobina de baja. Entonces colocamos en el multitester y ubicamos voltaje de corriente alterna. En este caso vamos a ponerle 200 voltios en corriente alterna. El positivo, reitero, lo ponemos en el cable negro, y el negativo de la punta de prueba lo vamos a colocar en alguna parte que haga masa o tierra de la motocicleta. Entonces lo vamos a colocar de la siguiente manera y vamos a cerrar circuito en la chapa de contacto, y ahora le vamos a dar arranque a la motocicleta. Puede ser con la pata o el cran, o puede ser con el botón de arranque, que sería más conveniente. Vamos a hacer girar el motor, anticipándonos también que la bujía de encendido podemos retirarla para no tener compresión y así tener un mejor giro del motor. Entonces vamos a darle y vamos a verificar en la pantalla del multitester, y debemos tomar la lectura que según el manual de fabricante dice que debe tener 100 voltios de corriente alterna mínimo. Hay que tener en cuenta que puede llegar hasta 200 voltios de corriente alterna. Muy bien, entonces le vamos a dar para verificar el voltaje. Como podemos verificar, marca un voltaje máximo de 199 voltios. Vamos a volver a reiterar: 190, 85. Tenemos pico de voltaje bajos y altos. Vamos a tomar los voltajes más altos que se puedan leer en el instrumento. 183 voltios. Entonces eso quiere decir que está dentro de las especificaciones del fabricante. Muy bien, después que hemos hecho medidas de la bobina de alimentación, vamos a pasar a comprobar la bobina, o en este caso la bobina captora o la bobina de pulsos, que también se encuentra en el alternador. Entonces vamos a también verificar su voltaje de la bobina captora, bobina de pulsos, y en este caso viene a ser el cable. Tomamos el cable azul con raya blanca o viceversa, o en este caso el cable azul. También vamos a tomar el cable verde, que viene a ser su negativo de la captora, o verde con raya blanca.
Entonces vamos a colocar el mismo instrumento con el mismo picómetro, lo vamos a medir su voltaje, pero en este caso también es voltaje alterno, pero es un voltaje según el manual del fabricante mínimo de 7 voltios a 10-15 voltios de corriente alterna. Entonces vamos a colocar en el multímetro el voltaje más bajo, viene a ser en este caso 200, acá tenemos 500, lo ponemos en 200 y colocamos las puntas del instrumento, en este caso el rojo en el positivo, que viene a ser el azul, y ahora colocamos la punta de color negro en el cable verde de la bobina captora. Entonces tenemos ahí las dos puntas de verificación. Ahora vamos a hacer girar el motor para verificar el voltaje que en este caso lee el instrumento. Giramos. Como podemos verificar ahí, alcanzamos pico de voltaje de 5, 6 y 7 voltios. Volvemos a reiterar. Ahí está. Voltaje de 5 o 7 voltios quiere decir que la bobina captora está en buen estado, está dentro de las especificaciones eléctricas que pide el fabricante. Muy bien, ahora que hemos comprobado la bobina de alimentación y la bobina captora, vamos a pasar a comprobar los siguientes elementos de la motocicleta. Después que hemos comprobado el voltaje alterno de la bobina, de las dos bobinas que se encuentran en el alternador, vamos a verificar en el diagnóstico del sistema de encendido, vamos a verificar el paso de corriente de los conductores, en este caso los cables, a partir de los nodos o los empalmes de los cables del alternador hacia el camino que lleva al CDI. Vamos a comprobar la continuidad, la conductividad de estos cables con respecto a los acoples que llegan al CDI. Entonces vamos a utilizar el multitester, retiramos el picómetro y colocamos las puntas de prueba comunes y vamos a colocar el instrumento en continuidad, exactamente en la campanita, ¿no? En las ondas de sonido que se nota acá. Eso se refiere a continuidad, o sea, vamos a leer si es que existe continuidad entre los cables. Entonces vamos a verificar, ¿no? En este caso vamos a tomar la punta o el nodo, el empalme, colocamos una punta de multitester, vamos a tomar el cable negro con raya roja y la otra punta la vamos a llevar al conector del CDI, lo cual vamos a tener que retirarlo. Retiramos los acoples del CDI para poder hacer la prueba. Entonces ahora ubicamos el cable negro con raya roja, en este caso acá lo tenemos, y vamos a colocar la punta ahí. Tenemos que oír un sonido, ¿no? O un timbre en el instrumento. Como verán, esto refiere de que este cable se encuentra en buen estado y que tiene una continuidad. Muy bien, ahora cambiamos y verificamos el cable azul de la bobina captora. Hacemos lo mismo, colocamos la punta de prueba y ubicamos en el siguiente conector de 4 pines, ubicamos el cable azul con raya blanca y hacemos la prueba correspondiente. Como verán, estamos verificando un falso contacto entre los terminales
¿no? Se crea un falso contacto de los terminales en la cual tenemos que verificar porque el sonido debería darse continuamente. ¿No? Entonces eso quiere decir que este cable azul con raya blanca debemos reemplazarlo del sistema. Hemos verificado que el cable azul no tiene continuidad, hay un falso contacto. Vamos a hacer una reparación para verificar y ver cuál sería el problema. Voy a retirar el pin del cable del conector del CDI, voy a retirar el pin que corresponde al azul con raya blanca. Voy a tratar de retirarlo para hacer las comprobaciones, ya que no tenemos continuidad. Muy bien, ahí hemos retirado el pin. Ahora voy a verificar otra vez la continuidad entre estos dos cables. Y como ven, verificamos que el falso sigue pendiente. Acá tenemos un empalme. Posiblemente se encuentre la falla ahí. Vamos a cortar este empalme y tomaremos de nuevo la prueba. Entonces vamos a retirarlo. De esta forma retiramos el pin, el conector, y ahora que tenemos este cable voy a colocar de nuevo la punta de prueba para verificar. Como ven, estamos observando que inmediatamente el instrumento da un aviso, ¿no?, que el cable se encuentra en buen estado. Eso quiere decir, el diagnóstico de esta falla quiere decir que el cable o el empalme que hubo acá con respecto a su pin se encuentra en mal estado. Entonces vamos a tratar de conseguir el terminal para reemplazarlo y colocarlo a su conector. Muy bien, ahora hemos conseguido un terminal, un conector nuevo. Vamos a instalarlo, vamos a empalmarlo. Ahora le vamos a colocar cinta aislante. Muy bien, tenemos ahora reemplazado el terminal azul. Ahora proseguimos con la prueba correspondiente. Vamos a verificar que tenga continuidad. Ahí, como estamos observando, la continuidad es inmediata, ¿no? Entonces eso quiere decir que ahora la falla de continuidad de este cable se ha solucionado. Ahora podemos colocarlo a su conector o a su acople para seguir con las siguientes pruebas. Muy bien. Entonces ahora nos toca verificar el cable verde con raya blanca también con respecto a su continuidad. Una punta del multitester lo vamos a colocar en cable verde del ramal que sale del alternador, y la otra punta lo vamos a colocar acá para comprobar su continuidad. Como verán, la prueba es inmediata. El instrumento hace un sonido indicando que se encuentra en buen estado. Muy bien, ahora que hemos verificado la continuidad de los cables hacia la llegada del CDI, vamos a realizar otras pruebas correspondientes. En el mismo conector del CDI vamos a verificar que el cable verde con raya blanca tenga continuidad con respecto a tierra o a masa del motor o el chasis. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Retiramos la punta de este lado, colocamos la punta de prueba positivo, lo colocamos en el cable verde con raya blanca de esta forma, y ahora vamos a verificar la continuidad en el chasis o en el motor o todo lo que respecta a masa o tierra. Vamos a colocar primeramente por acá, por el motor, de la siguiente forma. Como verán, colocamos por otro lado del motor. Vamos a probar por este lado. Encontramos masa, encontramos continuidad. Ahora vamos a comprobar por el chasis o el caballito o el caballo, ¿no?, de la motocicleta. Lo puedo colocar
Por este lugar siempre ubicando un lugar que no tenga pintura, porque la pintura se convierte en un aislante y el instrumento no leería. Entonces tengo por aquí, ahí está. Vamos a comprobar por otro punto, podemos comprobarlo por aquí. Igualmente podemos comprobar por este lado. Entonces eso nos indica que la continuidad entre tierra, masa y el cable que llega al CDI verde con raya blanca se encuentra en buen estado. Ahora vamos a hacer la siguiente verificación, comprobación. En el conector de 2 pines del CDI vamos a comprobar el cable blanco con raya negra, o también puede ser negro con raya blanca. Este cable, este código de color se refiere al apagador que se encuentra en el mando derecho, el botón rojo, o también a la chapa cuando abres contacto o apagas la moto. Entonces ese cable envía una masa o tierra al CDI para en este caso apagar la motocicleta. Entonces vamos a hacerles una prueba correspondiente de la siguiente manera. Vamos a colocar una punta de prueba del multitester en el cable blanco con raya negra, de esta forma. Muy bien, vamos a comprobar continuidad. Seguimos en el instrumento, seguimos colocándolo, ¿no?, en la campanita o la bocina que indica aquí. Ahora la otra punta lo vamos a llevar, en este caso, a tierra. Podemos colocarlo en el negativo de la batería, podemos colocarlo en la masa o tierra del motor o en el chasis, o en algún cable que tenga tierra o negativo, polo negativo. Entonces, para hacer esta verificación, cuando el motor o cuando la llave de contacto se encuentra, o la motocicleta se encuentra apagada, debe haber continuidad con respecto a masa. En este caso voy a abrir contacto o cerrar la chapa o apagar la moto, la voy a apagar, y ahí debo verificar que tenga continuidad. Muy bien, estamos verificando que en este cable existe continuidad con respecto a tierra o negativo, ¿no?, que nos indica que la moto se encuentra apagada. Ahora colocamos otra vez la punta de prueba. Muy bien, entonces eso nos indica que hay tierra. Ahora voy a girar la llave de contacto, como simulando que vamos a encender la moto, o en este caso vamos a cerrar circuito en la llave de contacto, y el sonido que emite el instrumento debe apagarse. Muy bien, nos damos cuenta que al abrir o cerrar circuito en la llave de contacto, en este caso para encender la moto, el sonido deja de emitir, queriendo decir que este cable está libre de tierra, por lo tanto la motocicleta puede encender. Vuelvo a mover la llave de contacto a ver qué sucede. Ahí lo he apagado la moto, ahora voy a volver a encenderla y ahí está la comprobación que el instrumento nos indica. Muy bien, ahora sí, hemos hecho esas pruebas correspondientes. Ahora vamos a pasar a hacer las siguientes comprobaciones con respecto al sistema de encendido. Tenemos otra prueba de continuidad del cable con respecto al acople del CDI de 4 pines en el cable color amarillo con raya negra o negro con raya amarilla, que viene a ser de la bobina de alta. Vamos a colocar también para medir continuidad. Debe haber continuidad con respecto, ¿no?, al circuito que sigue hasta la bobina de alta que llega acá, ¿no?, siendo positivo. Colocamos una punta de prueba, del tester en el cable amarillo con raya negra, y la otra punta la vamos a llevar acá al positivo de la bobina de alta, en este caso es el color amarillo. Lo retiramos de la bobina y colocamos la punta de prueba. Estamos verificando de esa forma que el cable tiene continuidad, por lo tanto se encuentra en buen estado. Ahora sí, hemos terminado todas las pruebas que refieren a la continuidad de los cables, y vamos a pasar a hacer otras comprobaciones. Colocamos los conectores sobre su CDI
los instalamos. Ahora vamos a hacer la siguiente comprobación. Vamos a verificar la corriente que emite el CDI hacia la bobina de alta. En este caso viene a ser corriente continua y vamos a medirlo con el multitester. Vamos a medirlo, en la cual según el manual de fabricante deben ver mínimo 100 voltios de corriente o de voltaje. Máximo pueden llegar a 150 o 200 voltios correspondiente. Entonces vamos a verificar y hacer la prueba. Entonces tenemos que verificar el cable amarillo con raya negra y debemos medir con el multímetro también instalado el picómetro. Vamos a verificar en este caso el voltaje, que vienen a ser según el manual de fabricante 100 voltios. Pueden ser 150 o 200 voltios. Entonces colocamos el cable negativo, lo colocamos a masa, a tierra del chasis, y llevamos la punta positiva hacia el cable o el positivo de la bobina de alta. Sin retirar el terminal, lo colocamos ahí y vamos a girar el motor. Vamos a darle encendido para verificar el voltaje. Entonces vamos a la prueba. Una vez más. Como podemos verificar, hemos alcanzado un voltaje de 100 voltios a 101 voltios. Entonces eso nos indica que la salida de voltaje del CDI hacia la bobina de alta se encuentra en un mínimo que el manual de fabricante nos indica. Muy bien, con eso estamos comprobando que el sistema de encendido se encuentra en buen estado. Ahora vamos a pasar a hacer la siguiente prueba con respecto a la bobina de alta para ver la chispa sobre la bujía. Entonces vamos a realizar la siguiente comprobación. Después que hemos comprobado los diferentes elementos con respecto al alternador, el CDI y la bobina de alta, ahora vamos a comprobar la chispa que genera la bobina de alta con este instrumento que se llama el chispómetro. Vemos que en el instrumento tiene acá unos indicadores, unos números, donde indica que en este caso 10 vienen a ser 10.000 voltios o 10 kilovoltios. Acá tenemos 20 que se refieren a 20.000 voltios o 20 kilovoltios. Entonces verificamos antes en la prueba del positivo de la bobina de alta que nos arrojaba un voltaje de 100 voltios a más, 100 voltios, 100 voltios, 110, 120, queriendo decir que la corriente que vamos a tener sobre la bujía van a ser de 10.000 voltios. Entonces vamos a colocar el chispómetro, lo colocamos aquí en el supresor de ruidos, lo instalamos ahí, colocamos el cocodrilo, su otra punta del instrumento hacia masa o tierra. En este caso lo puedo colocar ahí y vamos a colocar de esa forma para poder verificar la chispa que va a arrojar al momento de girar el motor. Lo vamos a regular. Acá podemos regular con esta perilla, lo voy a regular en 10, que es el mínimo que debe tener, ¿no?, de voltaje acá en la salida de la bobina de alta. Entonces el mínimo viene a ser 10, vamos a colocarlo ahí y lo ponemos de la siguiente manera y le vamos a dar arranque, ¿no?, tocando la llave de contacto, simulando que vamos a encender la moto. Abrimos contacto y le damos con el botón de arranque. Como podemos verificar, notamos chispa, notamos ahí una chispa. Ahora podemos regularlo. Vamos a ver, le vamos a dar un máximo
lo vamos a poner en 15, casi llegando a 20, a ver cómo nos entrega la chispa de voltaje. Podemos verificar que ya no alcanza 15, lo podemos ir regulando a 13 o a 12 y podemos ir comprobando. Ahí lo alcanza la chispa, pero no tan potente, no tan fuerte, entonces lo vamos a dejar en 10. Ahí verificamos que la corriente que está llegando de la bobina de alta hacia el supresor de ruidos son 10.000 voltios. Muy bien, hemos hecho la comprobación de la chispa y hemos conocido el valor de voltaje que nos está generando la bobina de alta. Muy bien, después que hemos realizado todas las comprobaciones, vamos a terminar encendiendo la motocicleta para comprobar, después de todas las reparaciones y conexiones que hemos comprobado, para verificar si enciende en este caso la motocicleta. Movemos la chapa de contacto y le damos, sin acelerar, le vamos a dar el botón de arranque, colocamos el botón rojo hacia abajo y le damos. Muy bien, como podemos verificar, la moto ha encendido sin ningún problema, ¿no? Entonces podemos determinar que el sistema de encendido se encuentra en buen estado. En este caso podemos decir que hemos culminado con este video tutorial y será para otra oportunidad.